Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, un muchacho de barrio, Roberto Serrana Paz, o como lo hacemos confesar, Roberto Julio César Serrana Paz. Nacido y criado, según me dice, Iriondo y La Paz, Bella Vista. ¡Qué barrio, mamita! Bueno, eso es lo que pasa con este programa. Historias de gente común lo que trae es, porque todos tenemos una historia, lo que trae es eso, la confesión de nuestro nacimiento, de nuestra región. La región es Rosario, y de nuestros sentimientos. Los sentimientos son los nuestros. Roberto Serrana Paz nos cuenta de su barrio, sus íntimas convicciones. Un tipo que hace muchísimos años es profesor universitario y que hace muchísimos años también vive en esta ciudad donde cría hijos, es hijo de... Bueno, no me meto en lo que va a contar él, que es lo importante. Roberto Serrana Paz, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, primer tramo, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Roberto. Sí. ¿Completo? Sí, Roberto. Julio César. ¿El primer nombre es Julio César? No, el nombre es Roberto. Roberto Julio César. Ah, ese es Roberto. Roberto Julio César. Serrana Paz. ¿Sos rosarino? Soy rosarino. ¿Rosarino de dónde? De barrio Bellavista. ¿Eso qué es? Iriondo y La Paz. Iriondo y La Paz. De ahí soy. Esos son mis orígenes. De años. Mi madre nació ahí en ese barrio y cuando me casé me fui para el centro. ¿El Serrana Paz es de tu viejo? Sí. ¿Y tu madre? Porta. Porta. Y bueno, rosarinos ellos también. Todos rosarinos. Sí, sí, sí. Todos rosarinos. Mis abuelos también son rosarinos, salvo una abuela que es romana. Y el Paz viene, porque soy descendiente directo del general Paz, de ahí viene el Paz, ¿no? Mi padre lo adoptó, mi abuelo lo adoptó y bueno, yo lo tomé. Del Manco Paz. Del Manco Paz. Y Iriondo, me decís. Y La Paz, una cortada. Barrio Bellavista. ¿Y ahí qué escuela? No, estudié en el Sagrado Corazón. Toda mi carrera la hice en el Sagrado Corazón. Primaria y secundaria en el Sagrado Corazón. ¿Y al barrio entonces solo los fines de semana o cómo? No. El barrio, vivía en el barrio, me crié en el barrio y tenía dos grupos de amigos. Los amigos del barrio con los cuales jugábamos al fútbol los fines de semana y los amigos del colegio compartía ellos de lunes a viernes. Nosotros en la secundaria teníamos doble turno en aquella época, mañana y tarde. ¿Y tenés algunos amigos todavía de Iriondo y La Paz? Sí, suelo ir al barrio. Y ahora tengo un cuñado que se mudó, así que muchas veces cuando paso los fines de año en la casa de él, sobre todo en Navidad, me disfrazo de Papá Noel y salgo a repartir juguetitos junto con mi señora. Y el barrio me conoce porque mi madre nació ahí. Mi madre tenía una academia particular, enseñaba alumnos, entonces la conoce todo el barrio. Así que para mí mi barrio sigue siendo mi barrio. Vivo en el centro por una cuestión circunstancial. Desde que me casé... ¿Era barrio de adoquín, de pavimento? ¿Era barrio de cuneta? Era barrio de cuneta. En aquella época,
Cuando yo era chico, yo vivía sobre una calle de tierra, vivía en una cortada, Lucía Miranda, y era, en sus orígenes era con zanja y con tierra. Después sacaron las zanjas y después pavimentaron. Cuando era con zanja, todavía se oían las ranas o los sapos, ¿no? Sí, los chicos pescaban ranas y después las vendían. Realmente era toda una aventura, era el tiempo de la bolita, el tiempo de la tapita de la gaseosa, era el tiempo donde los juegos, donde el vecino se sentaba en la puerta y tomaba una cerveza con el de al lado y espantaba a los mosquitos con un pedazo de pan quemado o un trapo quemado. Ese es el origen de la zona, una zona muy italiana, muy siciliana, muy mafiosa. ¿Por qué? Y porque había mucha mafia. Yo me acuerdo que yo me sentaba, cuando estaba en la universidad, me sentaba a estudiar. Mi casa era muy grande, tenía una ventana grande y mi abuelo se sentaba al lado mío y me llevaba mate. Pasaba y me contaba, mirá, ese mafioso, ese mató fulano, ese mató sultano. Era un barrio muy denso, muy pesado en la época de mafia. Yo no la viví, si yo conocí, digamos, los resabios de esa época. Pero el barrio era un barrio hermoso, todavía me atrae. Y no vivo en el barrio porque cuando me casé quise vivir ahí, pero con mi señora dijimos, no, bueno, con lo que era mi señora dijimos, vamos al centro y bueno, ahí nos quedamos. Pero yo iba todos los fines de semana porque mi madre y mi padre vivieron ahí hasta el año 2000. Así que yo los fines de semana iba ahí a juntarme con los amigos, a comer asado. Siempre tuve una familia donde le gustaba reunirse con los amigos y sábado y domingo eran reuniones y asados. Mi casa era una casa muy grande. Me decís la bolita y la pelota, obvio. Obviamente. Sí. La pelota de goma, el juego de las cabezas. Realmente se vivía de otra manera, con otra intensidad, donde el mismo vecino cuidaba a los chicos. A veces nos echaban porque hacíamos demasiado lío con la famosa pelota, pero sí, en definitiva veníamos de esa zona donde amábamos ese juego que en la calle, que hoy ya se ha perdido totalmente, donde el chico ya no juega al fútbol en la calle, sino va al club y no tiene lugar donde divertirse, ¿no? Donde han perdido y cambiaron los valores totalmente. Es decir, la crisis argentina hoy es una crisis de valores. Y bueno, si hay valores, hay códigos. En esa época el código era, se robaban los nísperos, pero no. Uy, al lado de la historia de los nísperos tenía una casa donde vivía un hombre que era muy buen pintor, muy buen pintor, Peugeot, y tenía unos nísperos que le sacábamos, y a mí me gustaba mucho ir a verlo pintar. Un gallego de pura cepa, tal es así que cuando murió, a pesar de su gran humildad, le encontraron originales del siglo XVIII. Cuadros valiosísimos, ¿no? Y realmente era un pintor muy bueno, pero como todo pintor, un bohemio, muy buena gente, pero un hombre que era muy bohemio, con lo cual nunca pudo, digamos, destacarse. El hijo sí hizo más carrera en la pintura. ¿Hay algún club de ese barrio que recuerde? ¿O algún bar, alguna esquina? Y el club era Villa Pría, que todavía está. ¿Cómo? Villa Pría. Ese era el club chiquito del barrio, donde íbamos. Y si no, nosotros estábamos a 6 cuadras de Ñul, ¿no? Y si no, estábamos también cerca de Provincial. Yo nunca hice vida de club. Sí, iba mucho a la cancha de Ñul por ser hincha de Ñul y mi padre me llevaba todos los domingos a ver los partidos de Ñul. Pero yo personalmente no hice nunca vida de club. Pero estaban los clubes donde la gente se sentaba a jugar. Y Villa Pría, me decís, ¿qué había en Villa Pría? ¿Un buffet? Un buffet y una cancha cancha de bocha, se jugaba mucho a las cartas. Primero estaba en la calle La Paz, entre Iriondo y Crespo. Y después pasó a ahora una cortada que se llamaba Cortada Gómez, donde tienen un salón y te alquilan para fiesta y tienen algunas actividades sociales, baile y demás. Pero yo ya lo perdí de vista. No te pregunté en qué año naciste. Nací en el 54, 26 de enero del 54. En el 54. 60 años. 60 años, 60 sí. años. O sea que empezás a leer sobre 1960 y a leer lo que sea diarios o literatura sobre el 70. No, siempre fui un hombre muy amante de la lectura. Siempre leí mucho, siempre me gustó leer. Lo que pasa es que yo me crié, mi madre tenía una academia en casa, entonces... ¿La academia de? Una academia donde preparabas chicos para primarias y secundarias y apoyo escolar. Y entonces estaba siempre entre libros, entonces siempre fui un gran lector.
me gustó mucho leer, tal es así que, bueno, terminé mi colegio secundario muy joven, con 16 años, ahí ingresé a la universidad, pero la lectura siempre fue un hábito, de los clásicos, y después, bueno, cuando empecé a estudiar Derecho... ¿Y no eras medio bicho raro por leer mucho? No, yo me desempeñaba en dos mundos, eran dos mundos distintos. Una cosa era el mundo del barrio y otra cosa era el mundo del colegio. Es decir, en aquel momento el Sagrado Corazón era uno de los colegios más aristocráticos de Rosario. Y por otro lado el barrio. No era un bicho raro. No, porque tenía una gran adaptación que era normal. Es decir, yo con los chicos del barrio jugaba al fútbol, no hablábamos. Y en el colegio... estamos hablando del año 60 y pico, en la década del 60 había una gran movida política, yo entré en el secundario en el 66, 67 y ya había una actividad social, siempre participé mucho en lo que eran movimientos sociales, toda mi vida participé en esos movimientos sociales. Entonces ahí era común el ser lector. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo una sola hermana mujer. ¿Menor? Menor, 2 años menor que yo. Tengo una sola hermana mujer, 5 hijos. Me nombraste lo que laburaba tu vieja. ¿Y tu viejo? Mi viejo era procurador y asesoraba empresas, tuvo distintas actividades. Papá tuvo una vida muy particular hasta que terminó la carrera de procuración, hacía asesoramiento de empresas, era un hombre muy hábil con los números, papá. Hacía todo lo que sea comercial y demás. Así que esa era, digamos, mi vida familiar, ¿no? Está. ¿Y al centro de ahí en qué te venías? ¿Cuál era el...? El ómnibus era el 201, que ahora es el 125. Ahí. Y iba al colegio, después la actividad clásica cultural inglesa, y vivíamos... como el colegio llevábamos mañana y tarde, muchas veces me quedaba al mediodía a almorzar o en el colegio o almorzaba en la zona, ¿no? Para no ir y volver. Bueno, pero te tocaron años en donde eso... quedarse en el centro, era un poco costoso en plata, pero no era nada costoso en seguridad. No había problemas de seguridad. No había problemas de seguridad. Nosotros, cuando estaba en el colegio secundario, muchas veces me quedaba en el colegio y nos quedábamos con los pupilos jugando al fútbol. En aquella época los colegios tenían alumnos pupilos y nos quedábamos entre que salíamos, entre mañana y tarde, jugando al fútbol. Pero no había problemas de seguridad, es decir, el problema de seguridad que podría haber era cruzar una calle, pero no había ni robo, todo ese tipo de cosas no existían en aquella época. ¿Y cómo era la educación? ¿Qué congregación es la que tiene el señor Rosón? Los Betarram. ¿Los? Los Betarramitas son franceses, vasco-franceses son. Ahí en la calle Moreno y Mendoza, ¿no es cierto? Ahí estudiábamos, teníamos muchos profesores que eran curas franceses. Y después, bueno, ya venía la línea nacional de los sacerdotes, ¿no? Si nosotros teníamos, a lo mejor en el colegio en aquella época había 10, 15 o 20 sacerdotes. Hoy ya no queda nada de todo eso, es todo laico. Pero siempre... ¿Qué notaste o qué notás? ¿O qué faltante notás en todo caso ahora comparado con aquella educación? Y yo, bueno, en el Sagrado Corazón después seguí siendo profesor en el colegio y estudiaron todos mis hijos. Mis 4 hijos mayores estudiaron en el Sagrado Corazón. Por supuesto, el cambio de método de educación. En aquella época estaba la penitencia, estaba el tener que quedarse 2 horas de plantón después de clase por haber hecho algún lío. El cura te pegaba algún coscorrón y era una cosa natural y nadie se quejaba de eso. Y si vos no le decías, y vos ibas y le decías a tu viejo que te habían pegado un coscorrón, tu viejo te ponía otro y después preguntaba qué pasaba, ¿no? Ahora imagínate. Era otra. Era otra vida, era otra educación. A lo mejor se puede decir que era una educación represora, pero no lo era para nada. Es decir, yo creo que el gran problema hoy de la educación es un problema de límites, ¿no? Yo sigo siendo hoy docente y el gran problema es que los chicos no tienen límites. Y lo piden, lo que pasa es que yo creo que la educación no está preparada para dársela. ¿No está preparada? ¿Cómo que no está preparada para tener límites? Ahí me perdí. Hoy el alumno no tiene límites, hoy no existe el premio o el castigo. Entonces, uno ve lo que es el fracaso del colegio secundario. Yo tengo
38 años de docente universitario y tomo alumnos en primer año y el chico no conoce el límite, no conoce el límite de la autoridad. Pues el chico le decís no use el teléfono y lo tenés que reprimir 2 o 3 veces y decirle por favor te dije que el teléfono no. Entonces yo creo que hay toda una invasión en la educación que hace que tengamos el fracaso que tenemos en el país. El fracaso del país hoy es un fracaso de educación. Y no hablamos de educación de conocimiento de historia o geografía. La educación falla hoy por una crisis de valores, ¿no? Y más que de valores, de virtudes. El colegio no transmite valores o virtudes. Eso es, le gusta o no le gusta a los docentes. Yo siempre digo que... A ver, esto a lo mejor le va a molestar a algunos y me ha generado algunos dolores de cabeza. No hay huelga más criminal que una huelga docente. Porque en definitiva le estamos pegando a una criatura. Es decir, el tiempo que un chico no se educa en un colegio no se recupera después. Porque la educación no muere en saber únicamente el chico matemáticas, geografía o historia. La educación muere cuando el chico no incorpora valores. Y hoy el chico no incorpora valores porque le da lo mismo cualquier cosa. Y la educación aquella, me planteas que lo tenía, ¿cómo era? 54, 60, ¿cómo era Rosario en el 70? En el 70 ya el centro era un lugar para caminar, para vos. Porque terminaste el secundario livianito, con 16, ahí sí, ahí estamos. En el 70, bueno, en esa época era cuando empezó todo el problema de digamos, de la guerrilla, del terrorismo, pero aún así era una cuestión... Se profundiza después, 73, 74, con el advenimiento, digamos, del peronismo, ¿no? Se ve en toda la guerrilla nuestra una incorporación del mayo francés, desde el 68, 69. Sí. Yo me crié en un colegio donde yo tengo hoy muchos compañeros muertos por guerrilleros o muertos por ser integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? De ambos lados. Y había una discusión muy profunda en cuanto a la función de lo que tenía que ser la sociedad y lo que tenía que ser el gobierno. Eso sí se discutía. Y sobre todo, recordá que la incorporación de mucha de la gente de guerrilla venían de la derecha católica. Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo me crié en Santa Fe y también tenían esa formación. El Colegio Inmaculada de los jesuitas es uno de las células más importantes, ¿no? Pero, ¿y la ciudad cómo la caminaban en esa época? Está bien, los del Sagrado Corazón, ¿cómo les dicen a los del Sagrado Corazón? ¿Tiene algún sobrenombre? No. ¿Qué hacías? ¿Caminaban por la ciudad? Sí. ¿El centro era un lugar? Era un lugar, sí, sí. El centro era un lugar. Lo que pasa es que había, la gente participaba, los jóvenes participábamos más de las cuestiones sociales. O trabajábamos en movimientos religiosos, o trabajábamos en actividades políticas, o colaborábamos socialmente, por ejemplo, en barrios y demás. Hoy el joven de aquella época, tanto el de, digamos, de los últimos 2 años del colegio secundario, como los estudiantes de la universidad, participaban mucho más en las cuestiones sociales. Hoy el chico no participa. Si vos preguntás al alumno, yo que tengo contacto con el alumno universitario de primer año en Derecho, le preguntás quién participa en un partido político o quién participa en una actividad social, nadie participa. Te podés encontrar con el 5%, 10%. Entonces, en aquella época la vida social era distinta. Había más participación por la cuestión pública. Hoy la cuestión, el chico primero vive en un termo, no conoce normalmente la problemática social en cuanto a las causas. Las sufre, pero no las conoce las causas. Y estoy hablando de alumnos universitarios. Entonces el chico se encuentra hoy que le da lo mismo y ha perdido inquietudes. Es la famosa generación Y. Esa generación donde todavía no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 o 30 años cuando esa generación Y sea gobierno, ¿no? O sea poder. Yo fui a una conferencia que dio el doctor Navos sobre este tema y le pregunté qué va a pasar con nuestra generación Y cuando sea gobierno, y todavía no lo sabemos. Nosotros teníamos una meta muy clara cuando teníamos esa edad. De la edad era que vos te tenías que casar, tener hijos, conseguir un buen trabajo, asegurar tu porvenir económico, tu casa de fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era más o menos tu ruta. Hoy el chico esa ruta no la conoce. Quiero que
me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos? No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Hola, estamos en Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, Roberto Serrana Paz. También él, rosarino e hijo de rosarinos, y con conocimientos en su barrio, en su gente y en su colegio. Es un hombre de colegio, colegio de curas. Y nos está contando cómo se vive, cómo vivió, en qué cosas cree, de qué modo concibe la ciudad y por tanto la sociedad donde está afincado y de donde confiesa no se quiere ir. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Roberto Serrana Paz, segundo tramo, señor director, ahora. Bueno, sabes que hay un libro, no me voy a acordar el nombre del autor, pero sí el argumento. Un autor yanqui que habla de dos padre e hijo negros. Y entonces habla que el padre negro durante 25 años trabajó en el mismo lugar. Entonces tenía un armado de proyectos teniendo en cuenta que iba a seguir trabajando en ese lugar. Y el hijo, que es universitario, con altas calificaciones, es contratado y sabe que su contrato termina en 18 meses y después tiene que fabricarse otro contrato.
Entonces que la relación trabajo, sociedad, seguridad, de una generación a la otra, aún con conocimiento, es distinta. Supongo que a eso, por lo que me decía, habría que agregarle la falta de conocimiento. Pero que la expectativa de la sociedad la vuelve una mutante y una sociedad más desequilibrada por estas dudas, eso es así. Esto es lo que... Yo tengo 4 hijos grandes, de 33 a 26 años, los 4 profesionales. Y vos ves que dejemos el de 33 porque ya sale de esa famosa generación y que todo el mundo habla. Pero los otros 3 tienen un sentido de vida distinto a lo que teníamos nosotros. Para ellos el trabajo es una cuestión circunstancial y si no les interesa, si dentro de 2 o 3 años tienen que cambiar de empresa. Ellos viven otra realidad totalmente distinta a la nuestra. Y en el barrio, volvamos a Iriondo y La Paz, ¿se trabajaba con ese concepto gringo de armar la casa? Sí, se trabajaba. Ese sentido, era un barrio italiano clásico. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces el año pasado, quise conocer Sicilia, estuve 15 días en Sicilia, para volver, tratar de reencontrar eso que yo había vivido de joven. Y de alguna manera lo encontré. Es decir, el italiano todavía sigue con ese criterio de pertenencia en el sur de Italia, ¿no es cierto? Viviendo con ese sentido de pertenencia, de la familia, de la reunión de fin de año, del cumpleaños, de la fiesta grande, de la familia grande. Nosotros ya no lo tenemos eso, ¿no? Me decís que sobre el 70 había mucha actividad en los jóvenes, mucha actividad en movimientos sociales. Sí. ¿De qué modo se discutía eso en Rosario? ¿Qué modo se debatía? Vamos de nuevo, ¿se debatía? Sí, se debatía, se debatía. Y ubicate que en esa época era el apogeo del peronismo, el Perón vivo, con lo cual estaban los dos grupos muy marcados, digamos, el peronista y el antiperonista. No existía el no peronista, estaba el peronismo y el antiperonismo, y eso se discutía mucho. Estaban lo que eran los dos partidos clásicos. Por supuesto, había mucho más peronistas que antiperonistas. En el mundo ese del barrio, el peronismo había captado toda esa clase social, con lo cual el 80%, digamos, era un peronista acérrimo, ¿no? Y la vuelta de Perón, por ejemplo, era una discusión que se tuvo mucho hasta que Perón vuelve al país en el 73, 74. Eso es una cuestión que se discutía, qué participación tenían que tener el obrero, el sindicato, qué función cumplía. No tenía hoy una caída tan abrupta como tiene de conceptos el sindicato hoy. ¿Y en qué año te casaste? Me casé en el 79. La primera vez me casé en el 79. ¿Estás casado 2 veces? Estoy casado 2 veces. ¿Y cómo era la relación, volvamos al 70, cómo era la relación del muchacho 16, 17, 18 años explotando en la vida? ¿Cómo era la relación con las mujeres? ¿Ha cambiado del 70 a lo que... ¿Tenés hijos varones nada más? 5 varones tengo. Bueno, de cualquier modo, la relación de ellos con las niñas, hoy, perdón, es distinta a aquella. ¿Qué diferencias encontrás? ¿O qué de aquello te acordás? La diferencia es muy grande. Había una diferencia cultural muy grande. Es decir, había un gran respeto hacia la mujer. Yo creo que el gran problema es una invasión de conceptos gramscianos, ¿no? Donde, en definitiva, es todo igual. Y eso yo creo que es la gran crisis que existe. En aquella época estaba un respeto muy grande hacia la mujer, muy grande hacia la mujer, muy grande, que hoy no existe. Hoy son todos iguales. Entonces, desde el vocabulario, donde vos cuidabas mucho tu vocabulario cuando hablabas con el amigo o cuando hablabas con la mujer, hoy es exactamente todo igual. Donde la fiesta, por supuesto, no existía la droga, no existía, digamos, la cuestión sexual era una cuestión mucho más reprimida. Si vos querés podés, como dicen algunos, había una gran falsedad en aquella época, no se hacía porque estaba prohibido, pero había una serie de valores que no se mezclaban, sobre todo el respeto. A mí lo que más me asombra de que se ha perdido es el respeto
hacia la autoridad. Es decir, el padre te decía algo y tu viejo te decía algo y era tu viejo. Hoy al padre se lo discute, se lo pelea o hasta se lo abandona, si vos querés. Y lo que no sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque en definitiva vos vivías en un orden. Hoy vivimos en un gran desorden. Entonces, yo no creo que todos somos iguales. Lo que nosotros todos tenemos que tener es una igualdad de oportunidades. Ese es el tema. Pero la igualdad es una falsedad. Es decir, yo no puedo ser jugador bailarín clásico porque mi físico me dice que no lo puedo ser. Y no por eso tengo que vivir frustrado. Lo que yo tengo que darle a la juventud hoy son igualdad de oportunidades. A mí, ese trato con las mujeres cambió. Sí, totalmente. Totalmente. Hoy yo creo que el tema pasa porque la mujer quiere ser igual que el hombre. Y la mujer no es igual que el hombre. Esto no significa ni mejor ni peor. Distinta. De distinta función biológica, de distinta función cultural. Es decir, la mujer se preparó culturalmente, hasta por cuestiones atávicas, por una cuestión distinta. Entonces, ese criterio de familia, donde hoy la mujer puede tener hijos sola, sin el hombre, yo no sé hasta dónde le hace bien o hasta dónde los psicólogos justifican el matrimonio del mismo sexo y demás. Para mí, hay cuestiones que tienen que existir. Y eso no significa ser represor. Porque acá en la Argentina, en la sociedad actual, saquemos la palabra Argentina, en la sociedad actual, cuando vos pones orden, parece que sos represor. Y es poner orden. Esa es la historia. ¿A qué zona del centro venían, más allá del colegio? Corrientes y Córdoba. Corrientes y Córdoba. El centro era la favorita. Si no, Sarmiento y Córdoba, ¿no es cierto? Es decir, se iba a caminar, que tampoco era peatonal en aquella época, después fue peatonal. La idea era pasear al centro. Por eso Rosario es una ciudad muy mal construida. Vivimos todos sobre el centro y no muchamos sobre el centro y nos olvidamos de la periferia. Sí, es un armado de villa o de pequeña urbanización, ¿no? Donde hay un centro. Pero supongo que todas las ciudades armadas de modo colonial tienen la plaza central con la iglesia, el ayuntamiento o comuna, el correo y la estación de policía, ¿no? Ese armado es histórico. Es el armado endamero clásico español, ¿no? Las ciudades de cordel son un poco distintas, pero el núcleo central de la actividad administrativa de la ciudad tiene eso. Acá el núcleo central de la actividad administrativa sigue estando correo, por ahí andaba jefatura, está la catedral y está la MUNI, ¿no? O sea que ahí andaba todo. Y lo hacían Corrientes y Córdoba. ¿Venías a pie? No, me decías. No, veníamos en colectivo. Líneas de colectivo. ¿Y qué había que hacer en el centro? Nada. Vos caminabas desde La Prida, digamos, hasta Córdoba, te encontrabas con amigos, tomabas un café, había bares clásicos donde vos te sentabas a tomar y pasabas horas hablando. Y sobre todo había lugares donde, en aquella época, digamos, cuando era más grande, eran discusiones políticas, eran cuestiones sociales y demás que se discutían. ¿Extrañas eso? Sí, soy un romántico de esa época. Sí, extraño. Extraño porque me preocupa el futuro. Y yo creo que hoy nuestro futuro es muy inmediato. O sea, no tenemos planificación. No hablo únicamente de lo político, hablo en lo social. Es decir, vivimos una crisis muy grande, donde hoy planteamos el barrio cerrado, los grandes guetos, es decir, hacemos una villa miseria y hacemos un country, que en definitiva son guetos aristocráticos, si vos querés. Lo cual hace mal porque lo hace vivir al chico criás al chico fuera de lo que es la realidad, ¿no? Y Rosario, ¿cómo cambió con eso? ¿Notás cambios? Y Rosario cambió mucho porque Rosario se hizo Rosario se hizo una ciudad cosmopolita, si vos querés, con mucha gente, y por otro lado mantuvo su mentalidad. ¿Cómo es eso?
sigue siendo una ciudad chica. Cuando vos agarrás al porteño y lo traes a Rosario, yo tengo amigos que de Buenos Aires se han venido por cuestiones laborales a vivir a Rosario, no quieren volver a Buenos Aires, porque Buenos Aires se transformó en una ciudad, en una mega ciudad que te destroza, ¿no? Acá en Rosario seguimos viviendo casi en un barrio, digamos, mucho más tranquilo, más allá de las circunstancias actuales, donde la inseguridad ha aflorado, donde hay problemas muy importantes, pero Rosario es una ciudad que ha crecido muchísimo, por ejemplo, primero a través del puerto. Es decir, cuando hablamos del puerto no hablamos únicamente de Rosario, hablamos de lo que es todo el cordón de puertos, San Lorenzo, Puerto San Martín y demás. Pero seguimos viviendo en una ciudad tranquila en cuanto a mentalidad. Añoramos todavía el barrio. Vivimos todavía con ese tipo de mentalidad. Me decís que la cancha era Ñul. La cancha era Ñul, sí. Estaban los dos. Los partidos de Ñul y Central eran luchas muy duras, de cargadas muy pesadas. Me acuerdo de haber puesto un cajón con 4 velas en una esquina. Esas anécdotas de chico, y no había pintadas en la calle, eso sí no había, eso había pintadas ahora. Y además la pelea, si había, era una pelea de discusión donde podía haber una trompada, nunca había ni un revólver ni un cuchillo. Entonces, eso se vivía de otra manera, también las inquietudes eran distintas. Empezaba el mundo de la televisión también, que fue muy importante. La televisión yo creo que fue uno de los grandes niveladores sociales. A ver, ¿cómo es eso? Llegó la televisión al barrio, a Iriondo y La Paz. Sí. ¿Dónde te agarró? No, me agarró en Iriondo y La Paz. En mi casa hubo televisión desde el año 59. Así que imagínate que venía el barrio a ver televisión en mi casa. Estaba el famoso muñeco maldito, ¿te acordás? Claro, porque se invitaba al living o se lo ponía contra el jardín para ver los programas a la noche. Venía la gente a ver, era toda una invención. Yo creo que papá había traído de Estados Unidos un televisor que tenía control remoto. Imagínate que yo en el año 63, que era un chico de 7 u 8 años, me ponía con el control remoto y lo único que hacía el control remoto era prenderlo y apagarlo, o subirlo de volumen, y después cuando aparecieron los 2 canales, 3 y 5, bueno, lo cambiaba. Pero era todo un mundo nuevo para la gente, ¿no? Y el televisor fue un gran nivelador social porque le mostró al hombre más humilde cómo se vivía en Nueva York o en las grandes ciudades. Entonces, culturalmente hizo avanzar al mundo como lo hizo avanzar Internet. Es decir, yo creo que si hay algo que tenemos que agradecer, entre comillas, es tanto la televisión como Internet. Porque culturalmente niveló, te permitió al tipo más humilde ver cómo era la sociedad de otra manera. El hombre, si no la conocía. El diario no era para todos, el diario lo compraba un determinado sector y no interesaba, y lo único que el hombre tenía era la radio, donde obviamente fundamentalmente escuchaba música. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Hola, tercero, último tramo, otra vez acá, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Roberto Serrana Paso, como nos dijo en el comienzo, espere que leo, Roberto Julio César Serrana Paz. Las confesiones de cómo le gustaría que sea, cómo era la vida, cómo es, cuáles son los faltantes, qué cosas son nostalgia, qué cosas, como dice el tango, ya no se puede, o Gardel, ya no se pueden resucitar. Bueno, de eso hablamos, historias de gente común. La historia, ¿qué otra cosa es? Que nuestro pasado refundado cada vez que lo narramos. Historias de gente común. En este caso, Roberto Serrana Paz. Tercer, último tramo. Señor director, ahora. Y la afiliación política ya me la dijiste. ¿Cocinaba tu vieja? Sí, mi vieja tenía, en mi casa había personal. En mi casa había personal, había una señora. A pesar de todo, mi hermana y yo teníamos la obligación de
lavarnos la ropa interior y yo secar los platos, a pesar de que había una persona que los lavaba. Yo los secaba y mi hermana los guardaba. Cuando me recibí de abogado, quise hacer valer el título para no secar y no valió. Hasta que me casé sequé los platos. Así que, y había personal en mi casa. Pero no ¿Qué olores te acordás o qué comida tenés en la cabeza? El asado. ¿El asado? Sí. En mi casa había un gran patio, mi casa era una casa muy grande y el asado era una comida tradicional. Y durante la semana, sí, lo clásico. Cuando vivía, mi abuelo tenía la casa de al lado, a veces los jueves era pasta, porque mi abuela era italiana y después quedó la tradición, mi abuela murió en el 60, pero quedó la tradición de los jueves pasta, y digamos, pero después la clásico era el asado, y el asado era carne, chorizo y morcilla, ¿no? Todo lo demás vino después. Pero todos esos olores, todo ese ruido se perdió, es decir, la alcantarilla que se levantaba durante la noche para limpiarla, que vos sentías sonar, o el policía que pasaba, todo eso se perdió. Todo eso, los chicos lo conocen como si uno les hablara del siglo XVIII, XIX. ¿Tuviste auto de joven? Siempre. Bueno, ¿y cómo era ese tránsito? No, el tránsito tranquilo, el otro día miraba una foto del año 60 y pico, lo que era calle Córdoba, y el tránsito era un tránsito tranquilo, no había problemas en cuanto a movimiento, los choques eran cuestiones rarísimas, porque y después los colectivos, ¿no? Los colectivos. El tránsito fundamental era el colectivo, digamos, que todo el mundo lo tomaba. Cuando viajaste fuera de Rosario, estando fuera, ¿qué era lo primero que pensabas que ibas a hacer a la vuelta? ¿De qué modo tenías en la cabeza Rosario cuando te ibas de la ciudad? Volver a jugar a la pelota con mis amigos. Así lo pensaba Rosario. Es decir, nosotros teníamos un departamento en Mar del Plata, yo veraneaba todos los años en Mar del Plata, y la idea era volver a jugar. El juego fundamental era el juego en la calle a la pelota. Ubícate que tránsito no había, así que en una esquina, Riobamba y Iriondo, armábamos la canchita y jugábamos ahí desde las 2 de la tarde a las 7, hasta que había luz. Hasta que había luz. Y vivíamos jugando a la pelota, después estaba la famosa figurita con los fierros contra la pared. Y todo en esos picados, o de esos picados, ¿te acordás de algún nombre de alguien que era el habilidoso? ¿Quién estaba Juan, que el padre era el sastre del barrio, un chico muy habilidoso. Después había uno que le decíamos Bonavena porque era chiquitito. Había gente, sí, había. Y hoy todavía los sigo viendo todos ellos, ¿no? Me los encuentro y recordamos a veces cuando lo veo todo ese mundo que añoramos. Lo vivimos con nostalgia, porque se perdió. Hoy se perdió la reunión con el amigo, donde hay un montón, no digamos de intereses mezquinos, pero sino de que el compromiso, pero sí, yo extraño todo eso. Cuando voy al barrio, recorro la casa, todavía paso por la casa de mi viejo y se me caen las lágrimas. Todavía la añoro. ¿Y qué ganó Rosario? Porque esto me está diciendo son pérdidas o nostalgia o recuerdos, afectividades de un pasado que, como dice el tango, que no se puede, como dice Gardel y Lepera, que no se puede resucitar. Pero bueno, eso es el ladrillo o el sedimento para la construcción de lo que hoy es la ciudad. ¿Eso trajo algo de bueno? Si trajo algo de bueno, ¿qué es? La evolución que trajo de bueno, y yo creo que sí. El estándar de vida de la gente, digamos, hoy, si vos querés materialmente, vive mejor de lo que se vivía aquella época por la propia evolución. Mayor años de vida, es decir, vos tenías en aquella época un hombre de 50 años, 60 años, era un viejo. Sí. Hoy un hombre de 50 o 60 años es un mocoso. Bienvenido a casa. Por eso, tengo 60, pero se vive de otra manera hoy.
a lo mejor más apurado, si vos querés. Es decir, hoy la vorágine y demás. Pero hoy el hombre vive mejor que en aquella época desde el punto de vista material y demás. Se pueden añorar cosas, pero a los 50 años el hombre era un viejo. La historia me dijiste de televisión y me dijiste el muñeco maldito, o sea, Narciso Ibáñez Menta. ¿Qué otros recuerdos de espectáculos, de música, de ese televisor? ¿Qué otras cosas te quedan en la cabeza? Porque era inevitable esto, era una cabeza con el disco rígido totalmente virgen. Y mi viejo era un gran tanguero. Entonces en casa me acuerdo que había los domingos a la noche estaba Julio Sosa. Me acuerdo de llegar rápido a casa para ver el programa a las 8 de la noche de Julio Sosa, ¿no? Los programas de música de aquella época se agotaban en el tango y todavía Argentinísima no había casi ni empezado, había algún programa de folclore y demás. Y después había las series, algunas series clásicas, tampoco la televisión que estaba todo el día como ahora. Claro. Empezaba como a las 7 de la tarde, me acuerdo, empezaba tarde. Y los programas en vivo que se hacían eran los grandes programas cómicos, me acuerdo. Todo eso uno todavía los recuerda, ¿no? Y la radio, por supuesto, que uno también escuchaba. Hoy todo ha pasado, seguimos con el Renace la Calma. Hoy todo ha pasado eso, pero... Así que en la evolución el grado de conocimiento es lo positivo. ¿Y en las relaciones sociales? No, las relaciones sociales no. Hay una quiebra de valores. Es el tema educacional. Es decir, hablo de educación y de una instrucción. En el tema educacional estaba el viejo que te daba la mano, después le prestaba 100 pesos y el tipo no comía y te lo devolvía. Hay una quiebra de valores donde el vecino se preocupaba por el vecino. El vecino se ocupaba de la salud del vecino, no solamente de la familia. Yo me acuerdo que mi madre estuvo un tiempo enferma con un problema de columna muy serio y a mí me llevaban al colegio y me vestían y me daban de comer, y me venían a comer, un matrimonio vecino. Y me cuidaban como si fuera el hijo, y no porque recibieran ningún tipo de aporte económico de mi casa, ¿no? Era el acompañar al vecino. Hoy el vecino era casi un grupo familiar. Donde había un interés muy grande en colaborar, en servir, en prestar y demás, ¿no? Todavía había otra cosa que hoy no existe. También la cuestión edilicia, es decir, el departamento también hace que eso hoy no pueda hacer. Es decir, las reuniones sociales se podían hacer en las casas porque las casas eran grandes. Hoy los departamentos te impiden hacer una reunión social. ¿A qué edad te casaste? Me casé la primera vez, cumplí 26 años en el viaje de bodas. Es decir, yo provengo de una familia católica tradicional donde había toda, digamos, hitos que cumplir. Había que terminar el colegio secundario, terminar la carrera universitaria, armarse para casarse y tener hijos. Es decir, era toda una cuestión prolija, casi pautada. Donde vos vivías con un orden prefijado y donde para todo el mundo era normal, hasta el compromiso de matrimonio, donde vos te comprometías. Hoy no existe más el compromiso. Si los chicos le preguntan lo que es el compromiso, no saben lo que es. Y en aquella época era una cuestión ordinaria y normal. Entonces eras de ir a visitar martes, jueves y sábado. No, eso ya no. No, mi novia vivía bien en el centro, la que fue mi mujer vivía bien en el centro, 25 de diciembre y Rioja. Así que no, participábamos en actividades sociales juntos y demás. No, era una vida, digamos, los dos pertenecíamos a la misma clase de familia. Y vivíamos una vida muy ordenada, digamos, muy metodológicamente armada. Y hoy sobre las dos cosas, sobre la ciudad y sobre la vida de relación, ¿tenés oportunidad de darle algún consejo a tus hijos o no te dan bolilla? Digamos que me escuchan, después hacen lo suyo. ¿Cómo? Digamos que me escuchan. Después me dicen, papá, bueno, pero eso ya no es así. Y hablo es decir, yo tengo... Mis 4 hijos son profesionales, los 4 mayores, después tengo un chiquito de 5 años, ¿no? Pero mis 4 hijos son profesionales. Uno es abogado, el otro es ingeniero industrial, el más chico, el otro es licenciado en filosofía y el otro es licenciado en hotelería. Los 4 tienen sistemas de vida totalmente distintos. A pesar de que 3 de ellos todavía viven con la madre, ¿no?
Y el único que se fue a vivir solo, digamos, es el filósofo. Y viven una vida que yo lo veo y me pone nervioso, porque ellos viven en otro mundo, ¿viste? Ellos viven en un mundo donde todo está bien, donde no les interesa si comen, no comen, si van vestidos o no van vestidos, o dónde viven. Realmente ellos tienen otro tipo de orden. Y le doy consejos y demás. Lo único bueno es que cuando me necesitan, me buscan. Tengo trato diario con mis hijos, ¿no? Con el abogado trabajo y con los otros 3 hablo por teléfono, si no es diariamente, día por medio. Mis consejos los toman, me escuchan por una cuestión de respeto, porque saben que soy medio duro en el tema de educación, pero lo bueno es que cuando se dan cuenta que se equivocaron o me necesitan, teléfono y me llaman. Sobre esto, una última pregunta. Esto que vos te pregunté, en realidad tengo que preguntarlo 2 veces. Vos, a tu viejo, ¿le prestabas atención? ¿Le dabas bolilla a lo que te aconsejaba? Sí. El respeto de la autoridad nosotros lo teníamos, que los chicos hoy no lo... Entonces no hablo de una falta de respeto. Entonces podríamos decir que de tu viejo a vos hay un sí papá, y de vos a tus hijos hay un deja de joder papá, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, papá, está bien. Sí, o sea, bueno, más fino. Pero más fino, nada más. Lo que me pregunto es, y te pregunto, es si no se trata, no del caso de don Serana, sino si no se trata del caso de sí papá en una generación, dejar de joder papá en otra generación, si no se trata de un problema de la sociedad. Es un problema de la sociedad, es un problema de la sociedad. La sociedad ha perdido sus valores. El gran drama yo creo que pasa porque todavía no nos ponemos de acuerdo de cuáles son los mejores valores. Si el sí papá que yo tenía con mi viejo, o el dejate de joder papá que tienen mis hijos, donde cada uno tiene que hacer su vida. Es decir, a ver, el famoso poema de Gibran, tus hijos no son tus hijos, sino son los hijos del viento. O papá lo dice y en definitiva tengo que acatar. ¿Cuál es mejor de los dos? Yo me quedo con el sí papá. Gracias. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos. Esto fue, será Historias de Gente Común. Parecido y diferente en Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Cada semana un nuevo personaje en ese círculo incompleto que es el perfil de la región Rosario, a la que apuntamos, a la región Rosario, para contarla como es, y nos encontramos con que cada vez que la contamos reaparece, refundada, otra vez, y otra vez es distinta, parecida y diferente. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.